Cheu rume mule pule. Cheu rume amule. Winkashil katueru cameo. Pepui wesake sungu. Discriminación racial piñelo winkasungun meo. Welo tufa. Pumapuche askintufi. Kiñe wesake shereke. Falino shiche. Filke wesasungu. Monye puita almagro meo. Feimu ulel equipo pishike anyemu. Kupafka ngekiengen. Mapuche ngenmu. Kati pishike Pumapuche, Tremlu, Ripshi welul kai winkasungun, fei welel ka femni. Welutufa, ftaskun etulai feishi sungumu. Akulo nueva imperial meo, katemuko meo, fei muke tapepaita wesake sungu. Ruf sungu no mai, kinye wesa sungu. Incheta ruf sungu ta fei pipentati. Chumelo amkoilata fun. Chumyeken pupishigeshe, shilkatu erukameo kuifimu. Kumesungun ya fui, pishikumesungun ya fui rewal, pupishigeshe, femnyenole. Welu, wulel kangingan. Ilyam nyaingan. Shem chinyura, shem winka kimel fenorume, que yulay tufashi sungumo. Kon femingan. Kon wulel kaingan. Como llamingan tamapuchen en mutashe. Feimu. William tun sungu tapepan. Wesa sungu. Wenyangan sungu. Ruf. Wesa sungu que no pilewen. Femnye panta. Mari kompu lamien, puñaña, puchawa, kintu leluta tefaching ngetram. Feula lituain tain ngetram kawin, nien ka nien ngetram kawin, werin tukun we constitución ngetram pingelu. Feita derecho lingüístico sin nueva constitución, plurilingüismo en Bolivia. Pachantenia en quiñe ngetram pulamien tu lota Bolivia troi mapumeu ka chingetram ka yain chumechi amuleita ta Bolivia ni filke que wen, ¿okay? Chumechi amulita reconocimiento de derecho lingüístico feichi mapumu feimuta mañel fin ta lanien Libertad Pinto feita Centro Indígena de Investigaciones, Taquiuncuy, CONI, ya, un poco para hablarles de la Mien Libertad. Ella es quechua, estudió comunicación social, realizó la maestría en sociolingüística y es parte del Centro Indígena de Investigaciones Taquiuncuy. También miembro de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo y la Educación Superior para América Latina. Sus líneas de acción e investigación abordan temas de educación superior intercultural, así como educación intercultural bilingüe. Acá con Tailamien Tania Rodríguez, ella es quechua cochamambina, estudió lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas y la maestría en sociolingüística. Actualmente cursa el doctorado de estudios socioculturales y el doctorado en lenguas de la Universidad de Louvain, Bélgica. ¿Ya? Entonces, hoy nos acompañarán dos lamien, ¿cierto? Que pertenecen al colectivo Taquiuncuy de lamien que son del territorio de Bolivia y que trabajan en ese colectivo, ¿verdad? A quienes hemos invitado a participar de este conversatorio para un poco también conocer cómo es la realidad de los derechos lingüísticos en Bolivia. ¿Ya? Agradecer la participación de la Lamien Libertad y la Lamien Tania. Creo que la Lamien Tania igual puede prender su cámara para que igual la podamos ver.
Entonces, para un poco contextualizar, este Ngetramkawin es el segundo conversatorio que hacemos sobre derecho lingüístico y nueva constitución, que el primero conocimos los casos del pueblo Nasa en Colombia y el pueblo Quichua en Ecuador, ¿verdad? Nos estuvieron acompañando la Paulina y Viviana. Hoy nos acompañan dos lamien de Bolivia. Sabemos que Bolivia sí ha avanzado bastante en el tema de reconocimiento de los derechos lingüísticos de las naciones que habitan en el territorio y queremos también escucharlas para poder conocer a mayor detalle cómo ha sido este proceso y cómo se ha ido desarrollando este proceso, ¿verdad? Vamos a saludar a la Lamiel Libertad, que nos pueda saludar igual. Imaynaya kashankichek tukoygankunapa hatun napaygo masikuna, mapuche masikuna. Un gran saludo para ustedes, hermanos, Pulamien, como dicen allá en ese territorio hermoso. Y muchas gracias pues a ustedes por organizar estos espacios. Yo deseo agradecer especialmente a cada uno de los miembros, ¿no?, de Mapuzuletoaín que hacen posible estos diálogos también. Ahí me acuerdo de algunos de ellos, de Catalina, de Alberto Buenchumilla, de Martín Hernández, de Álvaro, de Fiestóforo, de Sergio Marinao. No sé si me estoy olvidando de alguien, pero son todos los que conocí allá. Entonces, un fuerte saludo para ustedes y por supuesto también para ti, Paulita, que siempre están abiertos, ¿no?, a hablar sobre estas temáticas importantes para nosotros. Muchas gracias. Feliz, Ñaña Libertad. Sí, para nosotros igual como organización ha sido un gusto poder conocerles como organización, ¿verdad? Junto a Lamien Felipe igual. Hemos tenido la oportunidad de compartir en diferentes espacios de acuerdo a la revitalización de las lenguas. Así que agradecida que puedan participar hoy para también fortalecer este nuevo proceso y este nuevo diálogo que está iniciando o ya comenzó, pero también resta un camino. Y claro, como es el objetivo de este Trabún, también conocer la visión desde las organizaciones que están activamente trabajando por la revitalización de las lenguas. Ya, la Lamientania tuvo un pequeño problema con su conectividad, ¿verdad? Está en un territorio donde la señal internet se le fue el internet, ¿ya? Pero igual se va a conectar en un momento más, ¿ya? Así que, mientras tanto, vamos a partir con la presentación del contexto sociolingüístico que va a partir nuestra Lamiel Libertad para que quienes igual no están escuchando, están siguiendo esta conversación, puedan saber más o menos de qué, un poco del territorio, un poco de la lengua en el territorio de Bolivia. Perfecto, muchas gracias, Lamien. Voy a compartir acá la presentación y me confirman, por favor. Un segundito. Ahí está. Pele, ahora sí, Lamien Libertad. Perfecto. Pues bien, justo con Tania habíamos preparado esta presentación y también esto nos va a servir como un insumo para después generar aquí unos diálogos con ustedes, Lamien. En cuanto a los puntos que ahora vamos a presentar brevemente, está en una primera instancia una contextualización de acá, de la sociedad, del contexto sociocultural, ¿no?, para que se entienda un poco desde dónde estamos hablando. A eso le hemos denominado el plurilingüismo legítimo en una primera parte. Seguidamente va a estar compartiendo con nosotros la compañera Tania
el plurilingüismo oficial, hemos denominado. En este se va a hablar un poquito más del aspecto normativo e institucional, ¿sí? Y en una tercera etapa, pues estaremos ya chahuaqueando, como les decimos, estaremos dialogando un poco más. Muy bien, en esta parte del plurilingüismo legítimo que le hemos denominado, vamos a dar cuenta un poco de la realidad sociocultural, también lingüística de Bolivia, para que se comprenda un poco también y para que ustedes conozcan, ¿no? Un poco más de la realidad en este sentido, en el caso de Bolivia. Bueno, inicialmente, pues aquí tenemos que hacer la mención de la población, ¿no? El caso de Bolivia es muy singular conjuntamente con el de Guatemala, porque estamos hablando de dos países que tienen una elevada población indígena, ¿ya? Para darnos cuenta de esto, podemos mencionar, por ejemplo, en el último censo de Bolivia, la población total era alrededor de 10 millones, ¿no? Ya la proyección ya, pues esa cifra ha aumentado. En cuanto a la población indígena que se autoadscribió en aquel entonces, en el último censo del 2012 era alrededor de un 41,7%. Entonces, ahí estamos hablando de una elevada población indígena. Ese es un principal componente característico que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de Bolivia, ¿no? A diferencia de otros países en la región. Y como les decía justamente, el caso de Guatemala también es singular en ese sentido. Pero si nos remontamos a un censo atrás, en el censo del 2001, podemos ver que en ese entonces había todavía una más elevada autoadscripción como parte de un pueblo indígena, ¿no? En aquel entonces, alrededor de un 62,2% se autoadscribía como parte de un pueblo indígena de Bolivia. Y también comentarles que próximamente se ha fijado la fecha para el 16 de noviembre del 2022 como el siguiente censo que se llevará acá en Bolivia. Entonces, viendo un poco este contexto muy singular y también haciendo la diferenciación, cuando alguien generalmente ve de afuera, piensa que en Bolivia o más bien tienen en el imaginario social principalmente la población del lado andino, ¿no? Y acá un poquito queremos referir a este respecto que en Bolivia, de acuerdo al perfil fisiográfico, tenemos diferentes pisos, ¿no? Ecológicos. Estos a su vez albergan a diversos pueblos originarios. En este sentido, aquí en Bolivia hablamos de la región de tierras altas y la región de tierras bajas. Esto se debe precisamente a, como ustedes van a notar en este perfil, la región de tierras altas pues se encuentra acá y está, digamos que geográficamente limitada por la cordillera occidental o de los Andes y la cordillera oriental o real, ¿no? Y en este vasto territorio podemos encontrar principalmente algunos departamentos como La Paz, Potosí, no todo el departamento de La Paz, principalmente la parte centro y sur de La Paz, porque el lado norte pertenece sí al lado amazónico, la provincia de Iturralde específicamente. Y en este lado de las tierras altas nosotros podemos encontrar, contando, 4 pueblos indígena originario campesinos, ¿ya? A diferencia de en tierras bajas nosotros vamos a encontrar una cantidad mayor de pueblos indígena originarios. Acá vamos a diferenciar también de que en tierras altas, como les decía, se va a limitar un poco por la cordillera andina y también la cordillera real u oriental, ¿no? Y aquí podemos ver claramente más o menos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, la parte que está como en color verde por acá, hacia los departamentos de Beni, de Pando, de Santa Cruz, parte de Cochabamba, de Chuquisaca y de Tarija, esas son denominadas las tierras bajas.
Y dentro de estas tierras bajas nosotros podemos encontrar la región de Oriente, Chaco y Amazonía. En la región del Chaco principalmente, parte de Tarija, de Chuquisaca y de Santa Cruz. En la región del Oriente principalmente Santa Cruz y en la región de la Amazonía principalmente Beni, el norte de La Paz, Pando y parte de Cochabamba, ¿sí? Y precisamente aquí nos vamos a dar cuenta nosotros que la mayor diversidad cultural y lingüística de Bolivia, expresada en sus diferentes pueblos indígenas, se encuentran precisamente en tierras bajas, ¿ya? Ahora, aquí hay una diferencia muy interesante. Si bien en tierras altas nosotros contamos con 4 pueblos indígena originario campesinos, son 2 de estos los que tienen la mayor cantidad de población, ¿ya? A diferencia de estos otros pueblos que se encuentran en tierras bajas, donde si bien son bastantes pueblos, eso sí, su población es un poco más reducida. Si más o menos queremos tener una idea de esa distribución de los pueblos, por supuesto este es un mapa referencial no definitivo, podemos notar que en tierras altas vamos a encontrar algunos pueblos como el Quechua, Aymara, los Urus o los Cayaguayas principalmente, ¿no? Y si vemos al lado de las tierras bajas, ahí encontramos la mayor diversidad de pueblos indígenas, como les comentaba. Y acá vamos a ver precisamente algunos de estos pueblos. Y aquí yo quiero hacer énfasis en que justamente hay una coincidencia enorme, ¿no?, entre la diversidad cultural y lingüística, pero también la biodiversidad que se encuentra, y principalmente en la Amazonía, donde contamos con una gran cantidad de flora y fauna, pero si se dan cuenta también a través de este cuadro, en la Amazonía también hay una gran cantidad de pueblos indígenas. Y yo les comentaba hace un momento de que si bien hay una gran cantidad de pueblos indígenas, si ustedes se dan cuenta, en esta región está la mayor cantidad de pueblos. Varios de estos pueblos lastimosamente tienen una población más reducida y sus lenguas se encuentran hoy amenazadas. Algunas de estas lenguas están amenazadas por el peligro de extinción. A diferencia de en los Andes, como les comentaba hace un instante, donde, por ejemplo, el quechua o el aymara son los pueblos indígenas con mayor cantidad de población. Aquí podemos ver brevemente en un cuadrito a qué me estoy refiriendo con lo que digo. Como les mencionaba, para el pueblo quechua, por ejemplo, estamos viendo que uno de los criterios para establecer la vitalidad lingüística es precisamente el número absoluto de hablantes, ¿no es cierto? Hay varios criterios que se toman en cuenta para establecer la vitalidad, pero entre esos podemos mencionar, por ejemplo, la cantidad absoluta de los hablantes, la proporción de los hablantes, podemos mencionar también en la transmisión intergeneracional, el uso de las lenguas en diversos medios, entre otros. Luego vamos a estar enfatizando un poquito más en eso. Si nos damos cuenta, esta población es por autoadscripción. Entonces, la proporción, aquí he puesto solamente unos cuantos pueblos indígenas, para que ustedes se den cuenta también la proporción de población en relación a estos pueblos. Entonces, de acuerdo a los datos del último censo, podemos ver que en el caso quechua superan el 1 millón, llegan casi a 2 millones. En el caso aymara es una cifra casi similar. Ahora, nos vamos a algunos pueblos de tierras bajas. Podemos ver algunas otras cifras intermedias como del pueblo guaraní, que también es bastante conocido, 96,000 por autoadscripción, el pueblo chiquitano. Y si nos vamos a otros pueblos indígenas, esto más del lado amazónico, por ejemplo, Guarazuhué, Loretano, Machineri, ¿no? Entonces ahí vemos el contraste
la diferencia entre las diversas realidades que nosotros tenemos acá en Bolivia en relación a esto de la diversidad sociocultural, y enseguida vamos a ver también algo del aspecto lingüístico. En este cuadro yo les mencioné la población por la autoadscripción, y podemos notar también un dato importante, la diferencia entre población indígena que se encuentra en el área urbana y en el área rural. Nosotros sabemos que la población mapuche principalmente, bueno, se encuentra en áreas urbanas por distintos factores, ¿no? Factores históricos que han afectado el tema del territorio y demás. Y acá en Bolivia podemos encontrar en la realidad, por ejemplo, del pueblo quechua, que hay una importante cifra también que está hoy en día en áreas urbanas, que se encuentra en áreas urbanas, pero también en áreas rurales, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esto es correlativo también con los otros pueblos indígenas, ¿no? Este es un aspecto muy importante porque después también tenemos que hablar, cuando hablamos de revitalización lingüística, tenemos que hacer énfasis también en que la realidad de las comunidades y de los pueblos es diferente a también la realidad de la población indígena que se encuentra en áreas urbanas. En cuanto a las lenguas indígenas de Bolivia, solamente voy a mencionar esto porque precisamente aquí la compañera Tania nos va a estar hablando y haciendo más énfasis en este aspecto normativo e institucional que les estaba comentando hace rato. Solamente para introducir, vamos a decir que en Bolivia, en la constitución política, en la última constitución política, se han reconocido 36 lenguas indígenas con carácter de oficiales, ¿sí? Y acompañando ese reconocimiento, pues hay otros instrumentos como la Ley 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas y también la Ley 070, Ley de Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, así como otros instrumentos también. Y en este último tiempo también se ha estado trabajando otros aspectos rumbo al decenio de las lenguas indígenas. En este cuadro nosotros podemos ver también un resumen de algunos pueblos. Esta vez ya no es por autoadscripción, sino más bien, en este caso estamos hablando de población de 4 años y más de edad, según idioma que aprendió a hablar en su niñez. Podemos ver que preponderantemente el castellano pues es el idioma que generalmente se aprende a hablar en la niñez. También, como habíamos visto y en correlación con los datos anteriores, aquí podemos ver la población quechua que aprendió a hablar su idioma en la niñez, pues es relativamente elevado, pero eso no quiere decir que la vitalidad de esta lengua esté garantizada, porque para decir eso también son necesarios realizar diagnósticos sociolingüísticos y muchos de estos diagnósticos sociolingüísticos son situados, ¿no? O sea, la realidad es diversa y muy dinámica, muy cambiante. Entonces, va a depender mucho, o sea, por eso hablamos también de diagnósticos sociolingüísticos localizados, ¿no? Va a depender mucho de qué pueblo, de qué lugar estamos hablando. Por otro lado, podemos ver nuevamente el contraste entre algunos pueblos de tierras bajas, que nuevamente la lengua se encuentra amenazada porque hay poca cantidad de hablantes. Y aquí no estamos diciendo, en este cuadro no estamos expresando de que estas personas utilicen o usen constantemente en la vida diaria su lengua, sino que esta tabla más bien refiere a aquellas personas que aprendieron el idioma en su niñez, ¿no es cierto? Para tener en cuenta de cuál es el porcentaje en el cual se habla la lengua indígena o en qué espacios se hace uso de estas lenguas indígenas, es necesario realizarlo a través de un diagnóstico sociolingüístico.
Y ese es un aspecto que, bueno, evidentemente nos está faltando acá en Bolivia, realizar diagnósticos sociolingüísticos. Y ya cayendo un poco más en nuestro contexto propiamente dicho, en el departamento de Cochabamba, este es un departamento que tiene una de las más elevadas cifras de población perteneciente al pueblo quechua, ¿ya? Entre los departamentos de Potosí y Sucre, que son los otros, o Chuquisaca, que son los otros departamentos que cuentan con una población elevada de quechua. En este caso, podemos hacer el contraste, ¿no? Aquí la población autoidentificada y acá la población que en los 4 años o más de edad aprendió a hablar su idioma. Entonces vemos que hay una diferencia, ¿no? Quizá leve, pero en esta otra columna podemos ver que hay una población de 6 años o más según idioma principal que habla, y ahí se reduce un poco más, ¿cierto? Ahora bien, aquí hay que también enfatizar en que hay muchas condiciones por las cuales, muchos factores, por las cuales las personas dejan de hablar sus lenguas indígenas. Creo que aquí somos conscientes de la importancia que tiene la lengua indígena para cada pueblo originario, pero debido también a diversos factores sociales, históricos, culturales, debido a una multiplicidad de factores, hoy en día los padres de familia ya no enseñan la lengua a sus hijos. Y no estamos hablando de que haya una reducida población que tiene la lengua. En nuestro caso, en el caso quechua, mucho afectado, ¿no? Esta internalización de aspectos coloniales que se ha ido reproduciendo de maneras muy sofisticadas al interior de nuestras familias. Entonces, eliminar esos aspectos coloniales que se han encarnado en los diferentes espacios es difícil, no es algo que se hace en un instante. El hecho de que los padres en algún momento nos hayan dicho, yo no quiero que ustedes sean como nosotros, yo quiero que mis hijos estudien, que ya no les vamos a enseñar la lengua porque ante la sociedad en un determinado momento pues tenía más prestigio también el castellano, ¿verdad? Entonces eso ha hecho, entre muchos otros factores, que se vaya debilitando la transmisión intergeneracional. Y aquí podemos ver solamente un pequeño ejemplo. Aquí con la ñañita, con la Tania, solemos hacer nosotros estos ejercicios de árboles lingüísticos en los diversos espacios en los que trabajamos. Este es uno de los últimos árboles lingüísticos que hemos realizado, precisamente con los compañeros también de la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe. Y en este caso vamos a hablar solamente del idioma aymara, para no hablar mucho del quechua. Aquí vamos a ver en este ejemplo que realizó un compañero cuál era la situación del aymara en su familia. Decía que en el caso de la generación de sus abuelos, la lengua principal era el aymara, ellos eran monolingües en una lengua indígena, ¿verdad? Y aquí podemos ver también que ellos han hecho una conexión, un nexo de esta situación con el aspecto educativo. Da la casualidad de que en esta generación sus padres, sus abuelos eran monolingües en aymara y que ellos no habían accedido a la formación escolar. En una segunda generación, que ya sería la generación de los padres, hay una transición. Aquí ya se ve el aymara, ¿sí? Todavía se sigue hablando el aymara, pero ya entra en juego el castellano, quizá un poco más reducido, pero ya estamos hablando de un bilingüismo, aunque sí con mayor predominio del aymara. Y en el aspecto educativo, la realidad de estos padres es que
accedieron, ¿sí?, a los primeros cursos, ¿no?, de la formación primaria. En una tercera generación, de acuerdo a lo que muestra el compañero, es que la situación inicial va cambiando. Y acá se ve principalmente como lengua de mayor uso el castellano, en contraposición del aymara, ¿sí? Y incluso vamos a notar acá que son los primeros hermanos los que preservan todavía algo del aymara, a diferencia de los últimos, que ya solamente hablan el castellano. Y en esta generación es donde se ha tenido más acceso a la formación en el nivel superior, ¿no?, ya sea técnico superior o alguna carrera a nivel licenciatura. Entonces aquí se va estableciendo la relación que tiene el acceso a estas instituciones de formación educativa, pero también la relación con el mantenimiento de la lengua, ¿no? Y como les decimos, esta situación es reiterativa. Y nosotros vamos haciendo esto con diferentes participantes y vamos notando cómo esta situación la verdad, se repite en muchos casos, incluso en nuestras propias familias, ¿no? Y esto es precisamente lo que nos trae aquí a realizar estos diálogos, porque si se dan cuenta aquí se rompe quizá un estereotipo también que se tiene, o sea, de que la población indígena es aquella que habla la lengua, y no necesariamente es así, porque a través de esta radiografía podemos ver que evidentemente afectan muchos aspectos para que al interior de las familias o al interior de las comunidades, los pueblos, se vaya dejando de hacer uso de estas lenguas originarias. Por supuesto, esta es una situación lamentable y después vamos a continuar hablando sobre esto. Yo quiero dar paso también aquí a la compañera Tania para que ahora sí ella haga énfasis también en esto que le hemos denominado el plurilingüismo oficial y también los aspectos normativos e institucionales, ¿no?, en favor de las lenguas indígenas. Muchas gracias. La Minha Libertad Chaltumay. Ahora, sí, ahora vamos a escuchar a la Lamien Tania con la segunda parte de este contexto. Adelante, Lamien Tania. Muchas gracias, Paula. Bien, hemos escuchado a Libertad como ha hecho una descripción panorámica, ¿no?, bastante sintética de lo que es el plurilingüismo en Bolivia. Y como ya lo mencionaba, ahora voy a hacer también una especie de análisis también panorámico y sintético sobre el plurilingüismo oficial en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede después de que se oficializa el plurilingüismo en Bolivia, ¿no? El plurilingüismo existió históricamente, pero ¿qué sucedió después, no? Vamos a hacer este análisis enfocándonos en diferentes ámbitos sociolingüísticos, diríamos, ¿no? Una mirada más sociolingüística. Vamos a empezar con tres espacios, diríamos, ¿no? Ámbitos muju, le he denominado. Muju en quechua significa semilla, ¿no? Consideramos que estos espacios son espacios semilla porque se han hecho reformas o se han planteado políticas estatales muy, muy ricas, ¿no?, en estos tres ámbitos. De hecho, muchas de estas políticas han sido tan inesperadas, incluso para muchos de nuestros ancestros, ¿no? Y empezando con el ámbito legal, en Bolivia se inicia con la, diríamos, legalización o el oficialismo del Estado plurinacional con la reescritura de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? En esta Constitución, Bolivia deja de ser una república y pasa a ser un
Estado plurinacional, ¿no? Entonces, esa es una de las fortalezas de la Constitución. La mayoría de los artículos en esta Constitución son reivindicaciones de diversos pueblos originarios de Bolivia, ¿no? Y mucho de este libro son como los sueños plasmados en realidad, ¿no? Para nuestro caso vamos a tomar el artículo 1 y 5, ¿no? Que son relevantes, que están dentro del capítulo 1. En el artículo 1, por ejemplo, se establece que la percepción, ¿no? La idea de Estado que se pretende tener, ¿no? Se plantea que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho nacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, ¿no? Entonces, en estos artículos, bueno, en la mayoría, pero principalmente en este, se plantea la idea de Estado que se pretende construir, ¿no? A partir de esta reescritura. En el caso de las lenguas, tenemos el artículo 5 del mismo capítulo, donde se oficializa 36 lenguas originarias y el castellano como lenguas oficiales, ¿no? Entonces, estas lenguas ya existían antes, pero en el artículo 5 de esta nueva Constitución se las plantea como oficiales, ¿no? Tendríamos entonces en total 37 lenguas oficiales en Bolivia, el castellano más las 36 originarias que tenemos. Bueno, el resto de los artículos también son muy ricos, son expectativas escritas en esta Constitución, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo ahí. Una vez que se tiene la reescritura de esta Constitución, se empiezan a determinar o establecer diferentes normativas legales que guíen, ¿no? La construcción de este nuevo Estado plurinacional de Bolivia. Y una de esas, son varias normativas, voy a solo mencionar las más relevantes, las que tienen que ver con lengua sobre todo, ¿no? Una de esas ha sido la Ley Educativa 070, Abelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? Esta ha sido lanzada el 2010. Al igual que en la Constitución, en esta ley, la mayoría de los artículos también son expectativas planteadas por los pueblos originarios, por las organizaciones sociales, ¿no? Vamos a resaltar dos artículos. Uno que está en el capítulo 2, ¿no? El artículo 3. En este artículo se describe las bases de la educación, ¿no? Entonces, esta ley plantea una educación intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Y en este artículo 3 se dice cómo es que ahora tiene que ser entendida la educación. La descripción es bastante extensa, ¿no? Entre ellas se menciona que la educación tenía que ser desde entonces descolonizadora, comunitaria, universal, única, diversa y plural, unitaria e integradora, laica, pluralista y espiritual, inclusiva, intercultural y plurilingüe, productiva y territorial, científica, técnica, tecnológica y artística, una educación de la vida en y para la vida, ¿no? Que promueva la convivencia pacífica y que promueva principios ético-morales de una sociedad plural, es decir, de los pueblos originarios, tomando en cuenta la diversidad, ¿no? Y por último, liberadora en lo pedagógico. La descripción es extensa, pero me parecía importante mencionar que este artículo es fundamental, ¿no? De esta ley. El otro artículo es el artículo 7, que ya está en el capítulo 3. En este artículo se
menciona cómo es que se debe aplicar las lenguas oficiales en el sistema educativo, ¿no? Y se menciona cómo se debe aplicar el uso de las lenguas en los sistemas educativos en comunidades o poblaciones monolingües con predominio de la lengua originaria y que va a ser diferente a los espacios donde se tienen comunidades monolingües con predominio del castellano y así, ¿no? Entonces se hace una descripción de 5 diferentes formas de aplicar e implementar las lenguas originarias en el sistema educativo. También este artículo es relevante, ¿no? También otra ley, ¿no?, de marcada relevancia, al igual que la ley educativa, tenemos la 269, libertad, por favor. Esta ley es la ley 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas. Fue lanzada en 2012, tiene el mismo propósito que la 070, ¿no?, guiar hacia la construcción de este Estado plurinacional. En esta ley se hacen una serie de definiciones, ¿no?, de qué es lo que se entiende por intracultural, etc. Pero la parte central está donde se plasman los derechos individuales y colectivos, ¿no?, los derechos lingüísticos individuales y colectivos, hasta donde los miembros de una comunidad originaria pueden exigir estos derechos, ejercerlos, ¿no?, y hasta donde lo individual tiene un límite y desde dónde empieza lo comunitario, ¿no? Entonces, eso depende y eso está plasmado en esta normativa, ¿no? Es una normativa bastante rica en realidad. Además de estas, hay otras normativas, ¿no?, que también son importantes, que no tienen mucho que ver con lengua o cultura. También hay normativas territoriales, ¿no?, etcétera, pero por cuestiones de tiempo nos quedamos con esta, ¿no? Y en este último tiempo también se están planteando otras normativas para responder, ¿no?, a esto de que es a la determinación, ¿no?, de la Asamblea General de la ONU de considerar el año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas Originarios y haber sacado la resolución del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022 al 2032, ¿no?, para implementar, ¿no?, las actividades necesarias para este decenio. También se están lanzando nuevas normativas, ¿no? Están en proceso, otras ya están lanzándose. Entonces, desde que se ha reescrito la Constitución Política del Estado, se han lanzado otras normativas para construir este Estado plurinacional, ¿no? Además de las leyes, ¿no?, tenemos el establecimiento de instituciones o la institucionalización, ¿no?, de ciertas normativas. Estas instituciones son, por ejemplo, son varias, ¿no? Las más relevantes, las que tienen que ver con lengua y cultura, es el IPELC, el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas. Es un instituto a nivel nacional, ¿no?, que también tiene los ILCs, ¿no? Los ILCs son institutos de lengua y cultura por cada pueblo, ¿no? En total tenemos 29, ¿no? Teníamos o tenemos 29 ILCs, 29 institutos de lengua y cultura, ¿no? Instituto de Lengua y Cultura Quechua, Aymara, Guaraní, etc. También otra de las instituciones de marcada relevancia es la UPIP, ¿no?, la Unidad de Políticas Interculturales y Plurilingüismo. Estas 3 instituciones dependen del Ministerio de Educación y el propósito, ¿no?, debajo, diríamos, de estas instituciones es concretizar esta
las políticas lingüísticas y culturales planteadas en las diferentes normativas, ¿no? Principalmente la 269 y la 070, apoyar al ámbito educativo, ¿no? Bien, el tercer ámbito MUJU es el educativo. De hecho, es una de las fortalezas, ¿no?, del Estado plurinacional, pues donde se ha invertido bastante energía, ¿no? Como ya les mencionaba, se ha lanzado esta ley, la ley 070, ¿no?, que plantea una nueva educación más inclusiva, más plural, ¿no?, que responda a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. Y para eso ha lanzado un nuevo modelo educativo, ¿no? Así se lo ha presentado muchas veces, que se diferencia al anterior modelo educativo. Anteriormente estábamos con la 1565, con una educación intercultural y bilingüe, ¿no? Con el lanzamiento de esta nueva ley se propone un modelo intracultural, intercultural y plurilingüe. La diferencia, ¿no?, desde nuestra perspectiva, está sobre todo en lo intracultural, ¿no?, a diferencia del anterior modelo. Podemos hablar mucho de eso, pero continuamos. Además de esta normativa y de la implementación de diferentes otras normativas más internas en el ámbito educativo, se ha creado las UNIBOLES, ¿no?, las Universidades Indígenas de Bolivia. Tres, ¿no?, la Universidad Indígena Quechua, Aymara y Guaraní en sus diferentes territorios. Asimismo, otro de los espacios, ¿no?, podríamos decir creados, así, más que creados, implementados, es la alfabetización, ¿no? Se ha invertido mucha energía estatal en desarrollar estos procesos de alfabetización a nivel nacional, ¿sí? Y esto para responder, digamos, o para guiar esta construcción del Estado plurinacional de Bolivia. Bien, estos son los logros, y además de esto, ya desde la oficialización del plurilingüismo en Bolivia, además de estas normativas, instituciones que se han construido, una de las fortalezas es el discurso identitario, ¿no? A diferencia de antes, ahora muchos indígenas ya no sienten vergüenza, se sienten respaldados por la normativa, ¿no? Y estos discursos no solo son de los indígenas originarios, están en los académicos, están en el ámbito político. Hay unos discursos de reivindicación, de orgullo, ¿no? Fuertes, ¿no? A diferencia de antes. Por este respaldo, sobre todo legal, ¿no? Esas podríamos decir que son los avances, ¿no?, la fortaleza del Estado plurinacional de Bolivia. Vamos a continuar ahora con el análisis de lo que sucedió en otros espacios, ¿no? Lo que sucedió, lo que sucede, ¿no? Y lo que está sucediendo en otros espacios socioculturales, podríamos decir. Les he denominado como espacios Cora. Cora en quechua significa, en realidad denota una planta que no tiene frutos, ¿no? Que si bien crece con mucha fuerza, pero no tiene frutos, ¿no? Hierba, en realidad lo podríamos traducir. Entonces, estos espacios son como la Cora, ¿no?, desde nuestro análisis. Empezamos por lo que nosotros consideramos como el ámbito más importante, los medios de comunicación. En este espacio, libertad, por favor, podemos ver que se han generado cambios a nivel discursivo, ¿no? Si encendemos la televisión, la radio, vamos a poder escuchar discursos de reivindicación, o vamos a poder escuchar, digamos, a los locutores hablar de las culturas originarias, etcétera, ¿no? ¿no? Se nota, digamos, el interés o los esfuerzos
aunque mínimos. Bueno, en algunos casos mínimos y en otros casos con mayor énfasis para el cumplimiento de la ley, ¿no? Sin embargo, ya si analizamos la programación de los canales televisivos y de las radios, vamos a ver que las lenguas originarias tienen un rol periférico, ¿no? Me refiero a horarios matutinos donde la mayoría no está despierto, o la mayoría de las ciudades, por decir, no está despierto. Y si analizamos también los sistemas de interacción en estos medios de comunicación, también, ¿no? Las lenguas y las prácticas culturales son periféricas, ¿no? Lo mismo sucede en el ámbito bancario, ¿no? Ahí también podemos ver avances, unos intentos de cumplir la normativa, sí, creo que es más cumplir la normativa, aunque hay casos, ¿no? Hay casos, no se puede generalizar, al igual que en los medios de comunicación, hay medios de comunicación que sí, no solo intentan cumplir la normativa estatal, ¿no? Sino que adoptan políticas institucionales. Pero de manera general, en el ámbito bancario, se puede mencionar que hay una incorporación de las lenguas originarias, lenguas sobre todo, en las publicidades que ellos ofertan, ¿no? Entonces, hay publicidades, videos, donde sí se ve el uso de la lengua originaria, pero ya entrando en los espacios bancarios, podemos ver que la interacción se da en castellano, ¿no? ¿Podemos continuar, Libertad, por favor? Sí. Por ejemplo, en los bancos, en los cajeros, en las interacciones con los asesores de créditos, en las plataformas, hay una predominancia del castellano, ¿no? Se recurre a las lenguas originarias solo cuando el usuario realmente tiene conflicto, ¿no? Para comunicarse en castellano. Esos son casos muy contados, ¿no? Cuando se tienen esos casos, entonces recién como que la institución busca un traductor. No es como que está preparado para esos casos, sino que empiezan a buscar. Aunque tenemos en la normativa, en la ley 269, ¿no? Se indica que todo funcionario público debería hablar una lengua originaria. En el ámbito hospitalario sucede lo mismo, ¿no? Sí hay avances, sí podemos ver ahora, a diferencia de antes, que cuando entramos a un centro médico, a un hospital, vamos a poder ver el etiquetado de los espacios del hospital en lengua originaria, ¿no? Entonces, sí, ahí en la mayoría vamos a poder ver eso. Sin embargo, la interacción igual, ¿no? Continúa siendo más castellanizante. Obviamente sí se usa la lengua originaria en las zonas rurales, ¿no? Pero en las zonas urbanas no. Nuevamente, debe haber casos, ¿no? Donde sí hay, pero en la mayoría no. El otro espacio, Cora, que también es importante, son los ámbitos de administración municipal, ¿no? O la gobernación. En la mayoría vamos a poder ver, al igual que en los hospitales, unos avances en cuanto al etiquetado de los espacios, ¿no? Sí podemos ver los nombres de los lugares de la administración municipal en lengua originaria, pero la interacción igual, ¿no? Quizás también se puede tener, he visto en algunos casos, la publicidad, ¿sí? Toma en cuenta la lengua original, ¿no? Pero la interacción al interior de este ámbito es prioritariamente castellanizante. Y el ámbito empresarial, creo que ese ámbito es el más infértil, más cora, digamos, ¿no? No tengo datos, o no tenemos datos, ¿no? De estudios que se hayan realizado en estos ámbitos, pero creo que si en el resto de los ámbitos, ¿no? Que son estatales está sucediendo esto, ahí creo que podemos afirmar que no se tienen avances, ¿no? Que ha habido un estancamiento. O quizás sucede lo mismo que en los hospitales y el municipio, ¿no? A nivel etiquetado.
Ahora, por último, si se fijan, ahí tenemos el ámbito educativo como ámbito Cora, pero había mencionado que era un ámbito Muhu. Entonces, es ambos a la vez, ¿no? En el ámbito educativo se tienen normativas ricas, impensables, como les decía al inicio, incluso para muchos de nuestros padres. Tenemos normas, además de la ley 070, otras normativas más institucionales, más internos del ámbito educativo, del Ministerio de Educación, que favorecen, ¿no?, a las lenguas y culturas originarias. Sin embargo, en la práctica educativa, en la mayoría de los casos, otra vez, no quiero que suene a generalizante, en la mayoría de los casos, la educación continúa siendo castellanizante, en relación a la lengua, sobre todo, ¿no? Probablemente hay experiencias ricas, interesantes, muy productivas en cuanto a la articulación de saberes locales y saberes occidentales, ¿sí? Pero en cuanto al uso de la lengua originaria, la situación continúa casi igual, o podríamos decir incluso mucho más que antes, ¿no? Eso, ¿podemos continuar, por favor? Como les decía, entonces, en la práctica cotidiana, cuando se refiere a las lenguas, ya lo mencionaba también Libertad, al interior no solo de estas instituciones, de estos espacios sociales, ¿no?, sino también al interior de las familias, predomina la castellanización, ¿no? No estamos teniendo avances en cuanto a eso. Y sí hay, son como experiencias más aisladas, digamos, ¿no? Ahora, también es necesario mencionar que toda la normativa que había mencionado al inicio no ha considerado a los espacios migratorios, ¿no? O si se los ha considerado, ha sido una consideración muy superficial. En estos tiempos podemos ver que por diversos factores, entre los más relevantes por cuestiones del acceso tecnológico y la migración, se han reconfigurado los territorios en toda Bolivia, ¿no? Los territorios tradicionales tienen otras estructuras sociales, diríamos, ¿no?, ahora, y se han generado nuevos territorios. Bueno, siempre hubo migración, siempre hubo ciudad, ¿no? Pero ahora las ciudades son nuevos territorios porque el cruce de fronteras, las negociaciones interétnicas son mucho más intensas que antes, ¿no? Y todo esto, por supuesto, ha generado nuevas ideologías indígenas también, ¿no? Entonces, toda esta complejidad sociolingüística actual ha sido, podríamos decir que ha sido como superficialmente considerada en toda la normativa estatal. Ya para resumir, quisiera como resaltar que todas, como ya lo fui diciendo, todas las normativas, incluyendo la reescritura de la Constitución Política del Estado, han sido como se ha tomado de las voces de los pueblos originarios, ¿no? Todo lo que está en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha tomado de las expectativas de las diferentes organizaciones sociales, ¿no? Organizaciones sociales que lograron unirse y tener representación en un instrumento político, ¿no? Y a partir de esta unión, ¿no?, se logró todo este plurilingüismo oficial, digamos, ¿no? Libertad, por favor. Entonces, este plurilingüismo oficial, como ya les decía, ha implicado la generación de normativas, de leyes, decretos que guíen hacia la construcción de un Estado plurinacional. Estas normativas han sido
apoyadas con la creación de instituciones que se supone deberían apoyar en la concretización de estas normativas y también en la construcción del Estado plurinacional, ¿no? Obviamente el discurso social, político, académico, ha sido también una de las fortalezas, ¿no? del Estado plurinacional. Obviamente todavía en este tiempo y hasta ahora se tienen como discursos de rechazo a la diversidad cultural, a las culturas originarias, porque se las asocia con el pasado, con la historia, ¿no? Hay ese tipo de discursos, pero pesan más los discursos de reivindicación o de respeto, o por lo menos tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia la construcción de este Estado plurinacional, ¿no? Sin embargo, en este último tiempo hemos como entrado en un estado de estancamiento o debilitamiento, debido a que, a pesar de tener esta riqueza normativa, legal, y de todos sus efectos, nos hemos quedado en prácticas lingüístico-culturales simbólicas, ¿no? No hemos logrado pasar más allá. Y también como que se han generado mayor resistencia en la población que no se identifica como indígena, asociándose, digamos, las culturas originarias con un partido político. Entonces, lo que en un momento fue un instrumento político de las organizaciones sociales, se fue convirtiendo, o quizás no convirtiendo, ¿no? Pareciendo a un partido político tradicional. Y en eso se ha aprovechado, digamos, la oposición o de asociar, ¿no? O sea, cualquier lengua originaria, simbología originaria o práctica cultural se la asocia con un partido político. Entonces, esto ha sido como un factor clave para el debilitamiento de la construcción, ¿no? de este Estado plurinacional. Y obviamente esto también ha sido muy influido, o sea, este debilitamiento tiene que ver, entre otros factores, ¿no? Entre otros, con que las culturas, las prácticas culturales, las lenguas y todo lo que implica en realidad una cultura, han sido usadas como escudos políticos, ¿no? Por un lado y por el otro también. Y esto ha generado que estemos como una especie de politización de la etnicidad, ¿no? Empezamos etnicizando la política, pero ahora estamos como en una especie de politización de la etnicidad, ¿no? Y bueno, pareciera que el análisis que he hecho es como muy deprimente, pero no, la situación no es tanto, no está en el ámbito normativo. Tenemos diversos proyectos, experiencias de revitalización cultural y lingüística, ¿no? Ya lo mencionaba hace un momento, pero estos proyectos o procesos de revitalización son de tipo más autónomos, ¿no? Si bien el Estado también tiene proyectos, ¿no? Y no llegan a concretizarse según los propósitos planteados, ¿no? Quizás se acercan un poco, ¿no? Pero los proyectos que se acercan más a una revitalización más cotidiana, más real, ay, no quiero decir real, más fuerte, diríamos, son proyectos, experiencias más autónomas de algunas instituciones, ¿no? Que están trabajando en eso, por eso y para eso. También se tienen experiencias individuales, ¿no? De algunos académicos, algunas familias, ¿no? O algunas otras instituciones que desde siempre ya habían estado trabajando, que antes de que se oficialice el plurilingüismo en Bolivia ya estaban trabajando. Entonces, estas instituciones continúan en la misma tarea, ¿no?
Entre ellas, ¿no? Podríamos mencionar a la Fundación Proibandes, al programa en educación intercultural bilingüe y otras también, ¿no? Que tenían el trabajo desde antes y continúan también hasta ahora. Bien, creo que lo que ha sucedido es que el plurilingüismo oficial se ha ido como distanciando de las prácticas comunitarias, ¿no? Y por eso estamos entrando en esta especie de, yo prefiero llamarle estancamiento más que debilitamiento, ¿no? Bien, creo que hasta ahí podemos comentar. Muchas gracias. Pele y la Tania, Chaltumay, muchas gracias. Sí, bueno, el contexto que nos han descrito de la realidad de Bolivia es en sí bien completo. Al menos podemos darnos cuenta que a nivel de políticas públicas sí se ha tratado de hacer políticas públicas que finalmente garanticen el uso de la lengua. ¿Ya? Al menos como saben, acá en territorio mapuche, ahora en el territorio chileno se va a realizar esta nueva constitución, ¿verdad? Donde se espera que venga, finalmente Chile se reconozca como un país plurinacional, en este caso reconozca los distintos territorios, los distintos pueblos que están en los diferentes territorios, en este caso el pueblo mapuche, ¿verdad? Que se nos reconozca nuestro territorio, nuestra preexistencia en Gualmapu, y también se espera o se está como en observación si efectivamente se reconocerá el derecho de los pueblos, ¿verdad? El derecho lingüístico y finalmente se concretará un proceso de un Chile plurilingüe, ¿ya? Yo les comentaba cuando conversamos hace unos días que finalmente igual es como pensar, efectivamente Chile va a ser plurilingüe, pero ¿de qué forma? ¿Se va finalmente a garantizar el uso de la lengua en el territorio o cómo va este sistema más administrativo, ¿verdad? ¿Cómo estas políticas públicas, esta ley finalmente va a quedar descrita en el reconocimiento a los derechos lingüísticos? Les comentaba esto porque al menos a nosotros como organización no vemos que el reconocimiento parta por que Chile se haga poseedor de las lenguas de los pueblos, ¿verdad? Que las lenguas pasen a ser patrimonio de los pueblos, o sea, en este Estado chileno. ¿Verdad? Que nosotros comprendemos que la lengua le pertenece a un pueblo y que ese pueblo también en un territorio definido, ¿verdad? Como en el caso también de Puelmapu, que es la parte mapuche que ahora está anexada por Argentina. Entonces, ¿qué pasa si el Mapuzungún se vuelve propiedad o patrimonio del Estado chileno? ¿Qué pasa también con Puelmapu, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la gente de allá? ¿Qué va a pasar con su lengua? Quizás también Argentina va a sacar una nueva constitución donde va a reconocer que la lengua también es patrimonio del Estado argentino. Entonces también hay como una cierta ambigüedad o todavía no sabemos cómo va a ocurrir este plurilingüismo. Y nos interesaba el caso de Bolivia porque finalmente es a nivel de reconocimiento de derechos, a nivel de pueblos también es donde más se han reconocido los derechos. Ahora, como ustedes decían, eh, a nivel de políticas públicas, sí efectivamente hay un trabajo bien grande que se ha hecho allá, ¿verdad? De trabajar en los distintos ámbitos, políticas públicas para finalmente que se garantice el uso. Pero según lo que decía Tania, igual he podido entender que em, finalmente no ha existido un problema de implementación de estas políticas públicas. ¿Cómo se podría entender eso igual? Porque, bueno, existiendo un marco normativo, finalmente, ¿de qué forma este marco normativo
ha potenciado o no, pregunto, el proceso de revitalización. ¿Ya? Efectivamente, las medidas que se han tomado ha sumado al proceso de revitalización, porque tú igual comentabas, Tania, de que existe un estancamiento, pero igual, no sé, quisiera como confirmar si finalmente hay un problema de implementación o cómo efectivamente este tema administrativo no ha potenciado el tema de la revitalización. En realidad tiene que ver con lo que mencionabas tú, ¿no? Son diversos factores, ¿no? Tenemos ahí la normativa que es muy rica y potente, pero son diversos factores que han generado que no se llegue a la implementación esperada, ¿no? Pues ya son más de 10 años y ya deberíamos empezar a tener, digamos, los resultados o acercarnos a los resultados esperados cada vez más, pero pareciera que no lo estamos logrando por esto que tú decías, por las ambigüedades que hay en la normativa, ¿no? Y es complejo porque ya Libertad cuando mencionaba, ¿no?, la diversidad cultural en Bolivia, se tienen estos territorios diferentes, situaciones sociolingüísticas diferentes, ¿no? Entonces, al momento de implementar la normativa estatal en un espacio, resulta que ahí no se puede, ¿no? Por ejemplo, uno de estos ejemplos es, uno de estos casos es en los centros urbanos, ¿no? En la normativa se dice que en los centros en los lugares, no dice centros urbanos, ¿no? En los lugares donde haya predominio del castellano, el castellano va a ir como lengua originaria y como lengua, como L1 y las lenguas originarias como L2, ¿no? Pero hay instituciones educativas, por ejemplo, que los estudiantes tienen como lengua materna el quechua, el aymara, ¿no? Entonces, y se les está enseñando como L2. Entonces, son casos así complejos, ¿no? O sea, casos que no se ha previsto en la normativa, pues la normativa resulta ser bastante ambigua y entonces al momento de implementar en las unidades educativas, todos entienden como pueden, ¿no? Y algunos lo malentienden, lo sobreentienden, ¿no? Y algunos no lo entienden, de hecho, ¿no? Entonces son diferentes factores que han influido, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, donde en zonas rurales, donde la lengua materna, la L1 es el quechua, en las unidades educativas se les está enseñando el castellano como L1 y la lengua originaria como L2, ¿no? O sea, como repitiendo lo de otros contextos. Entonces, creo que un factor importante ha sido como la ambigüedad de la normativa o al otro lado, ¿no? No sé si decir falta de comprensión, ¿no? Comprensión diversa, diríamos, de la normativa. No sé, Libertad, si quisieras comentar algo más. Yo escuché algo Sí, entrecortado. yo quería hacer una pregunta en relación. Sí, quería hacer una pregunta porque, bueno, primero preguntar, Libertad había comentado que también a nivel legal también existen autonomías. Quería un poco saber a qué referencia o qué consecuencias tienen estas autonomías. Si son autonomías territoriales, los territorios administran la educación. Por ejemplo, sabíamos que en el pueblo Nasa tiene una autonomía que, si bien es una autonomía también limitada, pero ellos como pueblo pueden administrar su educación y también el tema de salud. Entonces, ¿existen autonomías también en Bolivia o, por ejemplo, el tema de educación viene dado desde nivel central?
o salud o justicia. Sí, específicamente aquí en Bolivia también se están trabajando, ¿no? En las autonomías, en las que se tienen hasta el momento son una autonomía Illambae, llamada en el lado guaraní, también la del pueblo Uru, y hay otra autonomía también de Raja y Pampa, que es quechua, ¿no? Ahora bien, sí hay evidentemente problemas, tal como lo ha descrito Tania, ¿no? Queremos decir que efectivamente existe una normatividad institucional favorable para trabajar estos aspectos. De hecho, Bolivia está reconocida internacionalmente por esos avances y nadie va a negar que existen esos avances, ¿no? Pero evidentemente, ya yendo al plano práctico, ahí es donde surge el divorcio, porque evidentemente la administración estatal es muy compleja, ¿no? de tratar. Y evidentemente todo esto afecta a su vez al desempeño, al desarrollo, digamos, de estas autonomías también que existen. De hecho, también hay una burocratización para acceder a estos procesos autonómicos. Tal es el caso que hay otros pueblos indígenas que están trabajando también con sus procesos autonómicos y desde luego al interior de los pueblos o de las comunidades también tienen sus propios procesos y sus propias dinámicas, ¿no es cierto?, para trabajar este tipo de acciones. Entonces, se hace realmente difícil y digamos que evidentemente no es sencillo, porque viniendo, digamos, de esta lógica histórica, no es que esta estructura estatal se vaya a romper de un momento para el otro, ¿no? Pero evidentemente hay esfuerzos por trabajar estos aspectos, pero todavía no se están viendo como muchos frutos, utilizando los términos de Tania, ¿no? Y ahí también se hace necesario de que evidentemente sean las propias comunidades que planifiquen, ¿no?, estos aspectos lingüísticos y educativos también. En esta planificación lingüística, nosotros abogamos siempre por una planificación que provenga desde las propias comunidades, desde las propias bases, no una política lingüística que venga desde arriba hacia abajo, ¿no? Porque muchas veces las comunidades indígenas no terminan de apropiarse, ¿no? Y más bien, en algunos casos se da como una aversión, ¿sí? A ver, puedo mencionar, por ejemplo, se hizo como un requisito para acceder a cargos públicos el de hablar una lengua indígena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En un determinado momento se dio el fenómeno de que varias personas, sin interesarles la lengua indígena, de hecho, sin ni siquiera estar convencidas de la importancia de las lenguas, incluso para su trabajo y demás, buscaron formas de cómo obtener estas certificaciones, ¿no? Y ahí se dio como ese tráfico de certificaciones de que se hablan la lengua. Entonces, ahí hablamos de que las intenciones son buenas, ¿no? O sea, de que sea un requisito para estos cargos, pero viniendo, digamos, de esa lógica que es en ese sentido un requisito, algo obligatorio que uno tiene que cumplir para acceder a esos cargos, muchas veces las personas no terminan de empoderarse, apropiarse o realmente llegar a un estado conciencial de la importancia de estos aspectos. Entonces hay muchos de estos aspectos que pueden afectar, ¿no? Y por eso es que nosotros también abogamos porque estas iniciativas de revitalización surjan sobre todo de las comunidades, ¿no? O estas acciones de educación comunitaria. Pero la verdad también sería como interesante escuchar a los propios actores, en este caso, que nos puedan hablar un poco más, ¿no?, de estos aspectos. Ley.
Sí, acá igual normalmente pasa que la normativa o la administración pública, las leyes, los programas, todo viene de nivel de central, nivel de Santiago. Entonces, finalmente, cuando se tratan de implementar en el territorio, muchas veces no funciona porque no se consideran las variables del territorio, de las personas. Entonces, al final son políticas públicas que quizá al redactarlas son muy bonitas o deberían tener mucho futuro, pero lo concreto no funciona en los territorios, ¿ya? Y eso también es un punto de donde se parte también para este nuevo proceso de nueva constitución, donde también se apela a la descentralización, ¿verdad? Pero en nuestro caso mapuche, sí, también en la descentralización, pero también, como les comentaba adelante, el reconocimiento del territorio, ¿ya? Donde desde el territorio seamos capaces de levantar, por ejemplo, nuestro proyecto educativo en Mapuzungún, cómo también queremos ver el tema de nuestra salud, también cómo se garantizan los espacios, ¿verdad? Que hay muchos espacios ceremoniales que no tienen un resguardo adecuado, ¿verdad? Y los territorios están luchando para poder darle una protección a esos espacios, ¿ya? Quisiera también, como saben, acá al menos del 1996, creo, en adelante, se empezó a impartir el ramo de lengua y cultura indígena, ¿cierto? El programa EIB. Y ya en estos casi 20 años que lleva de implementación, hemos visto que no ha dado los resultados esperados. Si bien se llama lengua y cultura indígena, en este caso mapuche, no vemos que no hay niñas y niños que salgan hablando mapuzungún desde la escuela, ¿ya? Y también vemos que tampoco hay niñas y niños en casi todo el territorio, digo casi todo porque no hacen todo, donde niñas y niños entran ya a la escuela sin saber mapuzungún. Entonces su L1 es el castellano, ¿ya? Y el programa EIB se pensaba también para que aprendieran mapuzungún, ¿ya? Por ejemplo, he visto que en otros territorios el EIB es para que aprendan castellano a través de su lengua nativa. Acá era para potenciar el mapuzungún, pero no ha tenido el impacto que se esperaba, ¿verdad? Entonces no hay generación de hablantes. Sin embargo, sí ha traído otro beneficio a nivel más cultural, ¿cierto? Ha habido un empoderamiento de esta nueva generación que se ve más identificada con el pueblo mapuche. También ha crecido el porcentaje de gente que se autodenomina, no que se adscribe, se dice. Cuando se hace los diagnósticos hay más gente que se reconoce como mapuche, se me había ido la palabra. Y también eso es fruto de esta implementación del programa. Pero claro, el programa carece de, creo, en el tema de la implementación, que las educadoras, los educadores no tienen una formación para enseñar la lengua, ¿ya? Entonces, con lo poco que tienen, han tratado de implementar y sacar adelante este programa. Entonces, les llega un libro y muchas veces no saben cómo implementar el libro de clase, ¿ya? Entonces, sacan alguna idea y hacen lo que pueden con grupos de niños que es muy grande, 35, 40 en algunos casos. Entonces, también el tema de formación, hay un problema que no se ha podido solucionar, ¿ya? Y quería un poco profundizar en ese sentido, entre la diferencia, ustedes dicen que pasaron del EIB al EIP. Hubo un cambio en la ley de educación y quería saber en qué consiste este nuevo modelo de educación y qué implicancia ha traído para la lengua o qué beneficio ha traído para también el uso de las lenguas originarias. A ver,
A mí me parece interesante, ¿no? El tema del trabajo de las lenguas indígenas a través del ámbito de la educación. Ya, de hecho, cuando se habla de la revitalización de las lenguas, generalmente se toma en cuenta tres ámbitos, que son el de la familia, principalmente, el de la escuela y el de la comunidad. Ahora, en relación a esos ámbitos, pues, producto de este contexto al cual nos ha arrojado la pandemia, quizá podemos implementar como un cuarto ámbito este espacio más bien virtual en el que nos encontramos, porque ahora nuestras interacciones se dan principalmente por esta vía, ¿cierto? Y en el ámbito de la educación, en estas instituciones, pues también se ha tenido que acomodar a esta realidad. Ahora bien, cuando surge el tema de este cambio de modelo educativo, se pensó en la enseñanza de la lengua originaria, pero también de la lengua extranjera, ¿ya? Y yo, por ejemplo, cuando era chica, jamás abordé la lengua indígena en la escuela ni en el colegio, ¿no? Entonces, en la implementación del nuevo modelo, a partir de la currícula, se había buscado implementar la enseñanza de la lengua. Otra vez, la intención es buena, es interesante, pero la práctica nuevamente juega una mala pasada, porque este espacio que era para la lengua indígena, hay que pensarlo muy bien, porque les voy a decir que en algunos casos los maestros que dieron esta lengua indígena, algunos eran hablantes de la lengua indígena, pero es muy diferente hablar una lengua y enseñar una lengua, ¿no? Y aquí también hay otro aspecto, el de la alfabetización en la lengua originaria. La Tania estaba mencionando hace un rato de que uno de los programas interesantes fue el Yo Sí Puedo, ¿no? Este programa de alfabetización para gente adulta, curiosamente, estaba en castellano. No, al menos yo no supe que si había el Yo Sí Puedo, el programa de alfabetización en el idioma originario, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto. Y evidentemente por la tradición eminentemente oral de nuestras lenguas, las maestras y los maestros en el momento de enseñar la lengua se veían muy dificultados con la escritura, ¿sí? Con la escritura de la lengua. Ahí tenían los inconvenientes. De hecho, ahí estuvimos haciendo nosotros un trabajo con unas escuelas quechuas junto al doctor Pedro Plaza. Y ahí pudimos percibir esta situación, ¿no? De la impotencia de los maestros en relación a la escritura, por una parte, y también a la oralidad. Una de las respuestas que nosotros teníamos en ese momento, porque trabajamos esto con estudiantes de grados iniciales, era enfocarnos sobre todo en la oralidad, porque es el procedimiento en el cual nosotros aprendemos también una lengua y después ver el aspecto de la escritura, porque evidentemente aquí nosotros tenemos muchos compañeros, amigos también que hablan la lengua, pero tienen problemas al momento de la escritura. Entonces, ese es un principal aspecto, ¿no? Y como les digo, la alfabetización no está en el idioma originario, sigue siendo principalmente en castellano. El otro problema es que se le asignó a la lengua indígena un tiempo muy reducido, ¿sí? Se le había designado al docente de lenguajes, del área de lenguajes, que abordara también el tema de la lengua indígena, ¿ya? Entonces, además de abordar estas temáticas referidas a lenguajes, tenía que darle espacio a la lengua indígena. Pero por otro lado, nuevamente el espacio que se le asignaba a la lengua indígena era muy reducido, ¿sí? Y el maestro se veía también con otra dificultad, que era el de no contar con materiales educativos, ¿ya? En esta situación, muchos maestros han tenido que
valerse de sus propios medios para crear sus materiales educativos, ¿ya? Y este ha sido otro de los inconvenientes también para la enseñanza de la lengua, ¿no? A través del modelo. Como decimos, o sea, la intención es muy interesante. Sin embargo, el tiempo que se le destina a la lengua indígena en el espacio educativo también es muy reducido. Se requiere de más tiempo, de una situación también que sea más sistemática, más sostenida en el tiempo, de que cuente con otros insumos que ayuden también a la alfabetización en esta lengua y evidentemente materiales educativos que estén en estas lenguas originarias. Podría comentarte eso principalmente, Paula, no sé si Tania quiere complementar. Sí, yo quería comentar respecto a esto que decías, ¿no? Libertad al tiempo asignado para el aprendizaje de la lengua originaria. Evidentemente es reducido, pero no porque se le haya asignado bueno, sí, se le ha asignado oficialmente un tiempo reducido, pero se ha obviado, digamos, en la normativa la parte en la que se indica que las otras asignaturas también tienen que usar la lengua originaria, ¿no? Y eso no está ambiguo en la normativa, entonces se piensa que el que tiene que enseñar la lengua originaria es solo el maestro del lenguaje y en un tiempo limitado, ¿no? Cuando no es así, en la normativa se indica que las otras asignaturas también tienen que abordar contenidos culturales y usar la lengua originaria, pero se tiene en el imaginario de los maestros que no es así, ¿no? Entonces, eso, por supuesto que minimiza el tiempo de aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, yo quería ahí también añadir esto de los contenidos lingüísticos en el currículum, ¿no? Los contenidos en el currículum, no, los contenidos no pueden ser igual, digamos, para la enseñanza de la lengua originaria como L1 y como L2, ¿no? Pero solo se tiene uno, como si fuera L1. Entonces, son contenidos más culturales, son contenidos avanzados para un estudiante que no domina, por ejemplo, la lengua originaria, ¿no? Entonces, eso también ha sido uno de los factores que ha influido en la enseñanza, ¿no? Pero creo que el más relevante es el que mencionabas, ¿no? Libertad, el conocimiento de estrategias de enseñanza de lectura, ¿no? Y a través de estrategias más mecánicas, repetitivas de la lengua, al igual que nos enseñaban la lengua extranjera, ¿no? Con el método tradicional, ¿no? Entonces, eso quería poner. Pero también, Paula, tú mencionabas que se tiene en Chile se tiene bueno, cierta población o cierto sector desarrolla más un bilingüismo sustractivo, o sea, es decir, enseña en lengua originaria o sea, usa la lengua originaria para enseñar el castellano, en realidad, ¿no? Para los contenidos en castellano. Bueno, nuestra normativa indica que no, que la enseñanza de las lenguas originarias no tiene que dirigirse a un Al menos yo una vez escuché de una lamien. Sí, ¿no? Entonces no es, esa es, digamos, una... Sí, no, a mí una vez una lamien peruana me dijo que al menos de donde ella provenía. Sí, no sé si me escuchan ahora, tengo un pequeño problema de conectividad. Sí, ahora sí. Ya, qué bueno. Sí, al menos acá en Chile no se enseñaba con ese, o sea, el EIB no estaba con esa finalidad, pero una vez una lamien de Perú, ella me comentaba que
el objetivo era, de la EIB era que niños hablantes de quechua llegaban a la escuela y la idea era trabajar un poco en quechua para que salieran hablando bien en castellano. Entonces era al revés. Quería un poco compartir eso. Sí, lo otro que quería igual preguntarles era sobre algunas iniciativas. Hace un tiempo ustedes me comentaban que también existió la experiencia del nido lingüístico, que también fue impulsada como una política pública, creo. Al menos acá igual se trató de implementar. Había un programa donde jóvenes mapuche llegaban a alguna comunidad con la intención de que la familia del territorio les hablara en mapuzungún. Entonces, a través de esta inmersión se podía llegar a aprender la lengua. Al menos la experiencia acá no funcionó porque entre alguien que sabe nada o muy poco y llegar donde un hablante, finalmente el hablante se estresaba y él hablaba todo en castellano, ¿ya? Y entonces no era un programa que trajera beneficios concretos. A menos sí, por ejemplo, gente de nuestra organización sí participó, pero ya tenía una competencia bastante amplia en el mapuzungún, entonces llegar donde un hablante le favorecía porque trabajó en la fluidez. Entonces en ese caso sí funcionó, pero para sacar nueva hablante, al menos acá no. Entonces quería preguntarle si allá creo que se había implementado también esa estrategia o no. Sí, estimada Paula. Evidentemente, acá también se buscó implementar, ¿no? Quisiera hacer aquí una puntualización, ¿no? Sabemos, nosotros hemos conocido esto de los nidos lingüísticos por la experiencia maorí de los cojañareos, ¿no? Así se les denominaba a estos nidos. La diferencia es que en su concepción fueron los padres y las madres de familia empoderados, ¿no? Viendo la situación en la que se encontraban y que las nuevas generaciones ya no hablaban la lengua, entonces fueron ellos que por propia cuenta levantaron esta iniciativa, ¿no? Y de ahí pues ya se expandió alrededor del mundo esto de los nidos lingüísticos. Ahora, en su concepción surge así, a partir de la gente que toma conciencia de su situación, de la situación crítica en la que se encuentra su lengua y del riesgo de la amenaza en la que se encuentra su lengua. En nuestra situación, en el caso de Bolivia, es al revés. La lógica del nido lingüístico vino de una lógica estatal, ¿no? Más bien de arriba hacia abajo. Y en este sentido, los nidos lingüísticos son una estrategia muy interesante, parte de la planificación sobre la adquisición de una lengua, ¿no? Y su principal propósito sería como generar nuevos hablantes, en este caso enfocándonos en los niños, ¿no? En la niñez. Ahora bien, en nuestro caso, para el contexto de Bolivia, esto es interesante, el propósito, ¿verdad? Y se han ido dando en diferentes contextos y comunidades, en tierras bajas. El problema que surgió es que evidentemente las comunidades también tienen sus dinámicas, ¿no? Sus lógicas. Y en este caso, no muchas comunidades terminaron empoderándose de estas iniciativas de revitalización lingüística. Entonces, suele suceder que mientras está el proyecto en curso, y que por supuesto, o sea, viene de parte del Estado, pues marcha porque hay algunas personas designadas para eso, se van a realizar en las comunidades, pero esta situación es un tanto ajena a esas comunidades, la misma lógica, ¿no? Si es que no viene por la propia determinación de las comunidades. Entonces, suele suceder no solamente con el aspecto estatal, sino con proyectos que vienen de otras instituciones y que buscan implementar también este tipo de iniciativas, no solamente nidos, sino otros modelos, ¿no? Suele suceder que por mientras que está marchando el proyecto,
aparentemente hay resultados. Una vez que termina el proyecto, pues todo eso se queda ahí, ¿cierto? Entonces, a este momento nosotros no contamos con una sistematización exhaustiva sobre lo que fue la experiencia de los nidos lingüísticos. Al menos yo no lo conozco y no sabemos si se han publicado. Quizá hay sistematizaciones que se han realizado, pero no están publicadas. Hay una compañera también nuestra, que es Danisa Álvarez, que ha estado investigando sobre algunas de estas iniciativas, ¿no? Pero evidentemente hace falta también una sistematización de las experiencias sobre cómo se han ido dando estas experiencias y cuál ha sido el rol protagónico de la comunidad y no necesariamente de un agente externo a la comunidad, ¿no? Eso es lo que puedo comentar brevemente y tal vez Tania también que quiere complementar o mencionar algo. Sí, una yapita. quisiera darle una yapita. Sí, tampoco he tenido conocimiento de un documento donde se haya sistematizado sobre los logros, ¿no?, de los nidos lingüísticos. De hecho, quería mencionar que los nidos lingüísticos son un proyecto de revitalización que está dirigido por los ILCs, ¿no?, por el Instituto de Lengua y Cultura, ¿no?, Quechua, Aymara, etc. Ellos son los responsables del desarrollo de estos proyectos, ¿no? Tengo conocimiento directo por estudios que ha realizado la Fundación Prohiblandes, ¿no?, uno de sus cursos. Hemos visto, junto a los estudiantes de un diplomado de la Fundación, en los URUs, ¿no?, cómo se ha desarrollado esto de los nidos lingüísticos. Esto de los nidos lingüísticos se ha implementado con el apoyo del ILC, URU, pero se ha implementado en los PAN, ¿no?, que son una especie de guarderías que ya existían antes, ¿no? Entonces, en estas guarderías se está implementando esto que se denomina como proyecto de nido lingüístico. Según las observaciones del equipo investigador de este diplomado, no se trabajaban cuestiones de lengua, más bien cuestiones más de prácticas culturales, ¿no? Sí evidenciaron eso, que los niños, que las cuidadoras, ¿no?, de estas guarderías desarrollaban prácticas culturales de la comunidad, pero no cuestiones lingüísticas, ¿no? Y justo observando este espacio, en ese entonces, en 2019, 18, este equipo investigador se dio cuenta que el URU estaba fuerte en Aiparabi, pero no en estos guaguasis, ¿no? A diferencia de otros equipos de investigación, ¿no? Entonces creo que así fue, pero no se tiene, no he podido leer, digamos, un documento en el que se diga dónde se está implementando y cómo está funcionando, ¿no? He tenido conocimiento también de un proyecto piloto, pero no, los resultados tampoco. Solo quería mencionar esto ahora. Y bueno, igual quería preguntarle el rol de la academia, de las universidades, ¿qué rol han asumido en este nuevo escenario? Bueno, en ustedes no tan nuevo, ya comentaban que llevan alrededor de 10 años. ¿Existe alguna carrera que esté orientada para formar, en este caso, maestras, profesores, para enseñar la lengua en la propia lengua? ¿O tiene un rol más de proyecto, de investigación? ¿Cómo ha sido eso? Sí, esto es muy, muy interesante, ¿no? Es un aspecto también que nosotros nos cuestionamos aquí, porque aquí tanto Tania como yo también trabajamos con una carrera que es la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, ¿no?
podríamos hacer una diferencia entre estas universidades, claro, la universidad de la que estamos hablando es la universidad estatal, ¿ya? Y evidentemente ninguno de estos espacios de universidades estatales fueron creados pensando en la población indígena, ¿ya? Eran universidades reaccionarias. De hecho, o sea, si antes no se tenía acceso ni a las escuelas, digamos, por parte de la población indígena, o al menos era más reducido, ni qué pensar, ni qué decir de las universidades, ¿no? Entonces, la situación fue cambiando poco a poco. En varias de las carreras se ha implementado la enseñanza de la lengua originaria, ¿sí? Pero generalmente se lo hace por un semestre al interior de alguna carrera, un semestre o dos. En lingüísticas donde tiene más semestres, ¿no? Pero lastimosamente ahí podemos hablar del tema del prestigio de la lengua. Y los estudiantes pues tienen ahí elegir otros idiomas como inglés y Tania quizá nos pueda comentar un poco más de eso, pero ese es un poquito el contexto. Y al interior de esta universidad, en el programa, pues intentamos valorizar la lengua, fortalecerla, pero todavía nosotros mismos no podemos llegar a que la lengua sea parte de la vehiculización de los conocimientos. Se utiliza, sí, hay un fuerte peso, ¿ya? Pero de ahí a que haya una asignatura o toda la carrera que esté vehiculizada completamente en la lengua originaria, ahí se hace un poco más difícil, porque contamos con estudiantes, con participantes que provienen de diversas realidades, ¿no? Producto de estas situaciones complejas, muchos de ellos son descendientes quechuas, provienen de una familia indígena, pero la lengua, o sea, algunos entienden la lengua, pero no la hablan, como dicen, ¿no? Hay otros que también por el tema de la migración, tenemos participantes que son aymaras, entonces hay muchos factores, ¿no? Por una parte está esto. Por otro lado, Tania también mencionó que acá se han creado universidades indígenas. Por lo que yo sé, tampoco utilizan la lengua indígena como parte de la vehiculización de los contenidos, ¿no? Creo que esto es un poco lo que nos falta, estamos ahí como retenidos. Sí he visto una experiencia muy interesante, debo decir, era un diplomado que justamente lo estaba coordinando el doctor Teófilo Laime, pero este era un caso muy singular, era una población aymara, ya todos eran hablantes aymara en el lado en La Paz, no me acuerdo, en Viacha, ¿ya? Ahí hay una unidad descentralizada. Entonces, ahí yo vi que sí, las asignaturas, los módulos estaban vehiculizados en el idioma aymara, ¿no? Pero evidentemente se hace dificultoso porque por un lado también los insumos que uno utiliza, los libros, todo ese tipo de materiales, todos estos aspectos también son importantes, ¿no? En este sentido, como apoyo a este tipo de enseñanza. Eso podría comentarte, hermana. Ajá, sí, pero no hemos comentado la creación de dos instituciones de mucha importancia. Paola, no te estamos escuchando. Está apagado su micrófono, la mía. Tu micrófono. Sí, ahora sí. Sí tiene razón, Tania. Ahora sí. Que claro, había notado las instituciones que se crearon, que es el IPEL-C,
el ILC también. Ajá, sí, pero olvidamos mencionar dos instituciones que fueron muy importantes para el ámbito educativo. Una vez que se lanza la ley educativa, se crea el Profocom, ¿no? Que es un programa muy similar al espacio en el que trabajamos Libertad y yo, al programa en EIB. El Profocom es un programa que proporciona licenciatura a los maestros. Antes no eran licenciados los maestros. Con este programa ellos consiguen el diploma de licenciados, pero sobre todo, o sea, más allá de eso, el propósito era, era capacitar a los maestros en este nuevo modelo educativo de EIT, ¿no? Este programa era inicialmente voluntario, ¿no? Algunos podían acceder a los que querían, pero luego se volvió masivo, ¿no? Obligatorio, entonces todos los maestros cursaron por este programa, obtuvieron su licenciatura. La particularidad fue que tenían, digamos, licenciaturas en su especialidad, ¿no? O sea, dentro de los usos y costumbres del magisterio, ¿no? Luego tenemos otra institución que es la Universidad Pedagógica, también especialmente para los maestros, ¿no? En esta universidad pedagógica se forma a nivel de maestría a los profesores que ya obtuvieron su licenciatura, ¿no? Y estas maestrías también son según las especialidades. Digamos que este es un factor atractivo, ¿no? De la universidad pedagógica, ¿no? Una vez que se concluye, digamos, con la licenciatura de todos los maestros, el Profocom va reduciendo de población y la universidad pedagógica va incrementando, ¿no? Estas dos instituciones fueron muy importantes para el ámbito magisteril, ¿no? Se supone que ahí los maestros están siendo capacitados para implementar el modelo pedagógico, ¿no? Y hace un momento, Paula, tú preguntabas, ¿y por qué no se está implementando? Si se tiene la norma, y yo te decía que la norma es un poco ambigua y que algunos entienden desde diferentes puntos de vista, que era un factor importante. Y lo otro, ya lo mencionaba Libertad hace un momento, es cuestión metodológica, ¿no? Los maestros no saben, aunque hablan la lengua originaria, no saben enseñarla, ¿no? Y se supone que tenemos instituciones que los capacitan, ¿no? Pero esta ley educativa va más allá de la lengua, Paola. Se tienen cuestiones de interculturalidad, ¿no? De articulación de conocimientos y prácticas locales con occidentales. Entonces, creo que la parte lingüística ha sido muy débil en estos dos espacios. Pero también algo que no mencionamos, ni Libertad ni yo, tiene que ver con el territorio, ¿no? Y lo mencionabas tú, ahora en Chile ustedes están pensando cómo se va a hacer, ¿no? O sea, cómo se va a ligar lengua y territorio. Entonces, creo que es muy importante repensar eso, porque en Bolivia, por ejemplo, el sistema educativo no ha considerado la pertenencia lingüística de los maestros con el lugar de trabajo. Entonces, tenemos quechuas, o sea, profesores quechuahablantes enseñando en territorio yuracaré, ¿no? Tenemos profesores aymara hablantes procedentes de La Paz, por decir, enseñando en territorio cabineño o mojeño, digamos, ¿no? Entonces, ahí no solo está, digamos, la metodología, pues a veces los maestros solo necesitamos un poco de creatividad y nos ajustamos, ¿no? Un poco de creatividad, un poco de material y lo podemos hacer, pero si no tienes conocimiento del idioma, implica mucho más esfuerzo, ¿no? Y precisamente la UP estaba trabajando una temporada en eso, ¿no? De cómo
cómo se puede apoyar a los maestros para que puedan enseñar una lengua originaria que no es la suya. Ese es otro conflicto y es importante, ¿no? Considerarlo. Y no es cuestión de decir, entonces se hace así, así se hace. Es complejo, es compleja la situación, ¿no? Porque se tiene que mover, digamos, se tiene que considerar el sistema del magisterio, ¿no? Del sistema de contratación de maestros. O sea, es muy fuerte. Creo que en Perú tienen una experiencia mucho más sólida que en Bolivia, pero en Bolivia no se ha movido esta estructura de contratación de maestros y pertinencias territoriales. No se ha movido, se está trabajando sobre lo mismo. Quizás esta es una de las debilidades también, ¿no? Para que en el ámbito educativo no se tengan resultados más positivos en cuanto a lengua, ¿no? Ujú. Pele y la Tania Chaltumay por igual complementar un poco más cuál ha sido el rol de la academia, de las universidades, en la formación de docentes que puedan también implementar y finalmente enseñar en lengua originaria. ¿Sí? ¿Verdad? Acá también existe una pedagogía intercultural en contexto mapuche donde tampoco se ha logrado implementar el mapuzungún como una lengua vehicular, sino también se trabaja más en el ámbito cultural. Y entonces también es un desafío de cómo se van formando personas que puedan finalmente enseñar la lengua con competencias, ¿verdad? En la lengua y también las competencias pedagógicas necesarias. ¿Ya? Para un poco finalizar igual, quisiera preguntarles a ustedes, ya saliendo un poco de este aspecto más normativo y de la implementación de la norma, ¿verdad? ¿Cómo o experiencias que ustedes destaquen que se están realizando en Bolivia para revitalizar la lengua? Experiencias más autónomas que han desarrollado los territorios y que ustedes vean que sí han tenido buenos resultados. Entonces, que ustedes pudieran destacar algunas estrategias. Como ustedes saben, nosotros trabajamos la enseñanza de mapuzungún a gente joven y adulta, ¿ya? Pero también me gustaría saber cuáles son las estrategias que han decidido los distintos pueblos del territorio y cómo se ve el futuro. Ujú. Bueno, yo creo que aquí Tania igual se puede explayar. De hecho, hay muchas iniciativas interesantes, ¿no? Que provienen, digamos, de personas que son activistas y militantes de la lengua. Y aquí justamente la Tania es una de ellas. Pero antes de cederle la palabra a Tania, yo quisiera como mencionar un poco que en las generaciones más jóvenes se ha visto como florecer un poco más algunas de estas iniciativas, ¿no? Y principalmente haciendo uso de estos medios tecnológicos, de redes sociales. Han surgido figuras muy interesantes, aunque yo ahí tengo que hacer una puntualización, que todavía son experiencias un tanto más individualizadas. Hace falta que se unan más, se articulen más, ¿sí? Esa es una puntualización que podría hacer, pero las iniciativas son muy interesantes. Algunas de estas iniciativas se han destinado no solamente a hablar la lengua originaria, sea cual fuere esta, en diversos espacios, ¿no? Sino también de crear contenidos. Hay muchos jóvenes en la población aymara, hay jóvenes en población quechua, también lo hemos visto, que espontáneamente por propia cuenta han levantado estas iniciativas y al ver estas iniciativas otras personas también han seguido, han continuado, ¿no? Diciendo, o sea, yo también provengo de una
de una familia que es parte de un pueblo indígena originario campesino, ¿no? Entonces han ido surgiendo de esta manera. Hay personas que se dedican a hacer dibujos y también lo acompañan con escritura en idioma indígena. Hay quienes crean contenidos en videos constantemente, o sea, no estamos hablando solamente de continuamente, sistemáticamente. No sé si mi conexión parece que falló un poquito ahí, pero les decía que se ha dado como se han dado estas iniciativas muy interesantes. Hace falta fortalecerlas, hay el convencimiento de las personas de que es necesario realizar esto. También nosotros conocemos con Tania algunas compañeras que se les llaman las madres revitalizadoras, ¿no? Algunas de ellas forman parte también de la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe. Y lo que hacen es tomar, digamos, una postura de hacer prevalecer la lengua indígena al interior de sus familias. Podríamos hablar como una especie de políticas familiares, ¿no? Que se dan, o sea, al interior de la casa hablamos la lengua indígena. Lo único sí que aquí lo que dificulta es un poco el entorno. Varias de estas compañeras pues están en contextos urbanos o periurbanos, ¿no? Entonces hay una fuerte influencia también del entorno, de los medios de comunicación que están constantemente en castellano, de periódicos, libros, la educación misma, ¿no? Entonces, eso es lo que afecta un poco, pero al interior de las familias pues han logrado también establecer, ¿no? entre sus hijos o sus parientes que la lengua originaria es importante. Entonces, estas son algunas iniciativas y por supuesto también hay otras que son más de índole institucional, ¿no? Entre estas, pues podemos mencionar algunas como el de la Fundación Proibandes, el de CEGIS, que también trabaja con lenguas indígenas. Por ejemplo, Senda, que tiene un periódico que se llama Konosuña Upahman, ¿no? Pero estas son más de índole institucional, ¿sí? Dirigida como por proyectos. Y en contraposición también están estas otras iniciativas más, también más del convencimiento, de la militancia, del activismo, ¿no? Y entre ellas pues está la experiencia también que Tania ha levantado y quizá ella también pueda comentar sobre eso. Sí, pero antes quisiera comentar también que en el ámbito educativo hay experiencias muy interesantes de revitalización desde el aula, ¿no? Es decir, realizada por maestros, ¿no? Que tienen esta militancia, esta convicción, que creen en la construcción de este Estado plurinacional, ¿no? He visto varias experiencias desde la licenciatura en EIB, ¿no? He podido guiar, tutorear algunas de estas experiencias, he podido leer otras que también son muy interesantes, ¿no? Y no solo en la licenciatura en EIB, ¿no? También en Propocom, en la UP hay, pero estas, como les decía hace un momento, son experiencias más individuales, ¿no? O sea, todavía no se tienen políticas lingüísticas institucionales desde los colegios, ¿no? Que quizás sería genial para viabilizar esto. Eso, ¿no? Y también es necesario resaltar en lo que mencionaba Libertad, que estas madres revitalizadoras, este tipo de experiencias, normalmente se dan desde el ámbito académico, ¿no? Como muchos vamos reflexionando, hablando sobre temáticas de cultura, revitalización, ¿no? Y entonces vemos nuestras familias, vemos nuestro entorno y entonces empezamos por ahí, ¿no? Ese es el caso que mencionaba Libertad, ¿no? De Rosario Saavedra, Ruth Catalán,
y otras compañeras también, ¿no? Normalmente nacen del ámbito académico, pero llegan al ámbito familiar, ¿no? No son proyectos sistemáticos, son iniciativas. Ahora se supone que los que tendrían que hacer estos proyectos de revitalización son estas instituciones creadas para tal, ¿no? Como el IPLC, los ILCs. Yo no tengo conocimiento de alguna experiencia, ¿no? Al menos que haya sido sistematizada. No creo que hasta el momento los ILCs han tenido mucho trabajo en cuestiones de documentación, creación de material. Creo que por ahí sí van teniendo avances, pero así de proyectos sistemáticos o la sistematización de los resultados, no, creo que ahí por ahí están en camino, ¿no? Pero no los he leído. Eso, y luego están las otras experiencias que han nacido a partir, creo que ha sido el boom, ¿no? Después de la pandemia. Entonces se ha visto varias iniciativas como los Goric Quinticitos y otras iniciativas más personales para aportar con material o con audiovisual, ¿no? En lengua original. Y bueno, la experiencia que yo también tengo es una pequeña experiencia de revitalización que trata sobre conversaciones en quechua, ¿no? Tengo dos grupos, tenemos funcionando dos grupos de conversación, ¿no? Tenemos encuentros semanales donde conversamos en quechua, a veces sobre el quechua y así hay otras experiencias también, ¿no? El micrófono, Paula. Ahí está apagado su micrófono, la mía. Perdón, ahora sí. Sí, les estaba comentando que es importante resaltar que si bien las políticas públicas son necesarias, las políticas públicas son importantes, ¿verdad? Estas vienen a responder un proceso que viene desde los territorios, desde las organizaciones, ¿verdad? Desde el activismo. Entonces, cuando no puede ser que exista un marco normativo aislado de los activismos, de esta experiencia de revitalización. Para nosotros, si bien acá en el territorio ha existido hace años un movimiento por la oficialización, siempre se ha tenido conciencia de que la oficialización es un medio más para lograr un objetivo que es la revitalización, ¿ya? En ningún momento ha sido un fin, ¿verdad? O sea, con la oficialidad no se garantiza que se va a revitalizar o no se da por ganada la batalla, sino con la oficialidad, con el reconocimiento de los derechos lingüísticos, se puede garantizar que las medidas, las estrategias de revitalización que han asumido distintas organizaciones también se puedan realizar y se puedan masificar, ¿ya? Porque esto también es una cuestión de recursos, ¿verdad? Nosotros como organizaciones que trabajamos por las lenguas nos vemos limitados al momento de poder trabajar con más gente o de tener, por ejemplo, en nuestro caso, de trabajar con un equipo más grande de Quimelfe porque no tenemos los recursos para que los Quimelfe o las Quimelfe puedan trabajar en nuestra organización. Entonces nuestros recursos son limitados, por lo mismo los cursos son pocos, entonces finalmente estas políticas públicas deberían garantizar el hecho de generar una reparación lingüística, una reparación al daño que ha hecho el mismo Estado chileno para casi la extinción de algunas lenguas, en el caso chileno, ¿ya? Hay lenguas que lamentablemente se han extinguido o que tienen muy poquito hablante. El caso mapuche, si bien aún hay cierta vitalidad, vemos que hay un peligro inminente, un peligro claro de que sí pueda desaparecer si es que no
empezamos a trabajar con la gente joven y las niñas y niños. Entonces, también dentro de este proceso debe existir un mensaje, ¿verdad?, de este Estado chileno, de decir, de reconocer que finalmente fue una política de colonización el implementar la escuela en un territorio, y también homogeneizar a la población mapuche, asimilarla, ¿verdad?, porque todos hemos sufrido ese proceso de asimilación, pero a través de esta política de reparación se debería también levantar y realizar una ley del Mapuzungún para que de esta forma, con esta ley para el Mapuzungún, se pueda revitalizar el Mapuzungún en el territorio. Entonces, más que nada, me quería quedar con eso, de que no se puede soltar una cosa porque la otra ya está garantizada, ¿verdad? Sino se tiene que trabajar por en todos los ámbitos para garantizar el uso de la lengua en los distintos espacios y en el territorio, ¿verdad? Así que no sé si tengan alguna o ambas algunas palabras para cerrar esta conversación, Netramcan. En base a lo que decías, Paula, creo que es importante volver a la comunidad, ¿no? Sí, buscar la oficialización, el respeto, la legalización, pero siempre retornando a la comunidad, ¿no? No o acercándose a las comunidades, a los pueblos originarios. No creo que eso es importante resaltar. Solo eso, ¿verdad? Y yo quisiera como finalizar siempre haciendo énfasis en la importancia que es no tener solamente iniciativas aisladas, ¿no? Sino de crear redes para trabajar. Eso es muy importante porque yo valoro mucho muchas iniciativas que he ido viendo, ¿no? En el transcurso de los estudios que hemos realizado o del trabajo que realizamos, son muy importantes. Pero a veces me pongo a pensar y digo, wow, serían todavía más potenciales si estas personas que están haciendo estas iniciativas y estas otras se unieran, porque claro, algunas están llevando iniciativas singulares, importantes, y lo están haciendo así como solas, paralelamente hay otros que están haciendo igual, pero si se unieran, si crearan como espacios de redes, también serían como muy, muy importante y significativo. Yo pienso que ese es uno de los aspectos fundamentales, y el otro siempre es la autogestión, autodeterminación. Evidentemente, no lo es todo, pero es muy importante tener la autogestión, el convencimiento propio, y eso complementado con las políticas públicas, pues son un boom, ¿no? Entonces, creo que esos serían como los aspectos que yo quisiera realzar para finalizar, estimada Paulita. Pelei, Puy Lamien, Tania, Lamien Libertad. Quisiera nuevamente agradecer su participación en en Tramcawin. Tiene muchos aspectos que tenemos que considerar todavía. Si bien en parte yo conocía la experiencia de Bolivia, creo que tengo mucho más recursos, entiendo mucho mejor cómo se ha ido dando el proceso, y también esto genera desafíos, y dentro de la organización también poder conversar, ¿verdad? Y también fortalecer nuestro proceso. Así que agradecerle su tiempo, su disposición de conversar y de colaborarnos en nuestra nueva instancia. Así que eso, pues, también, me mañumuin. Igual a quienes están escuchando, a quienes han compartido este espacio, también agradecerles. La conversación va a quedar grabada igual en Facebook, en YouTube, para que lo puedan
seguir, quien no ha podido seguirla. Mi conectividad estuvo no muy buena, así que en algunos momentos me desfasé en la conversación, así que igual la disculpa si en algunos momentos no se entendió mucho, pero creo que se cumplió el objetivo de esta conversación y creo que ha sido muy enriquecedora para el proceso que se está llevando actualmente. Así que eso sería Pulamien, Chaltumay, Kant Peukeletwain, Kant Ngecham Klain, Peukayal. Peukayal, Chaltulamien, Tinkuna Kama. una cama cacho, no hatun, anchata agradecei.